Queridos amigos, vamos a compartir con ustedes en este día santo. Viernes Santo, viernes de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, viernes de la pasión del Señor, el, la catequesis o el discurso de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este discurso de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir, después del denominado discurso inaugural o sermón del monte, es el más famoso. Porque Jesús, como Hijo de Dios, como Mesías, nos habla desde su cátedra. La cátedra de nuestro Señor Jesucristo, el lugar de donde Él se dirige a la humanidad como Salvador, como Redentor, manifestando en plenitud su amor a la humanidad, es la cruz. Algo que nosotros hoy no queremos aceptar, no queremos aceptar que forma parte de la vida del ser humano. Sin embargo, Jesucristo vino al mundo para eso, para aceptar la cruz y desde la cruz dar un poderoso mensaje a la humanidad. El mensaje que Jesús se inmola, se ofrece, entrega su vida al Padre por la humanidad, en ese instrumento de muerte, de dolor, que era conocido en la época de Cristo, la crucifixión. Vamos a detenernos nosotros en esta catequesis sobre esas 7 frases que Jesús pronuncia hacia el final de su vida, desde su cátedra, desde la cruz. Jesús habla desde su autoridad como Hijo de Dios, Jesús nos habla como Mesías, Jesús nos habla como Salvador del mundo. ¿Por qué 7 palabras o 7 frases? Recuerden ustedes que el 7 en la Sagrada Escritura es un número simbólico que significa o representa la perfección. 7 frases son en realidad un resumen de todo el Evangelio. Esas 7 frases de Jesús condensan todo lo que el Señor enseñó. Podríamos decir que es una síntesis de su mensaje a la humanidad. Por eso vamos a estudiarla en este Viernes Santo, vamos a profundizar en esas 7 frases. Por otro lado, debemos considerar que esas 7 frases del Señor, que Él nos habla desde su autoridad como Rey del universo, esas 7 frases o 7 expresiones también son el testamento de nuestro Señor Jesucristo, donde Él expresa su última voluntad al Padre y a la humanidad. Por eso, en la historia del cristianismo, estas 7 expresiones de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tienen un gran significado teológico, porque es la síntesis de todo lo que Jesús pudo enseñarnos a nosotros. Y en esas 7 expresiones están condensadas, obviamente, todas sus emociones hacia el término de su vida en la tierra, que por otro lado es el epílogo de todo su mensaje a la humanidad, pero también inaugura una nueva etapa en su relación con los seres humanos. Porque sabemos que la historia de Jesús de Nazaret no termina en la cruz, sino que la cruz representa un paso para la vida nueva que Dios Padre le concedió. Si bien son las 7 últimas frases que nuestro Señor Jesucristo pronunció a la hora de su agonía, también podríamos decir que es el anuncio de una nueva relación que el mismo Cristo desempeña con la iglesia y con la humanidad. Porque no hay que separar de una manera radical la muerte de Cristo de su resurrección. Sabemos que el Viernes Santo, sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, carecería de sentido. Como también, si Cristo no hubiese dado su vida por nosotros de la manera que lo hizo,
tampoco hubiéramos entendido la fuerza de su amor por la humanidad. El Viernes Santo es un día de meditación, es un día de dolor, pero también es un día de esperanza, porque es el anticipo de la nueva vida, la vida que Jesucristo nos ofrece a todos nosotros, la vida de la resurrección. Vamos a detenernos entonces, queridos amigos, en estas 7 expresiones o 7 frases que Jesús pronuncia a la hora de su agonía, a la hora de su muerte. Recuerden que en el Evangelio, según San Juan, la crucifixión de Cristo representa su hora de amor, el momento más significativo en su relación con la humanidad. A tal punto que el mismo Evangelio de San Juan se podría denominar como el Evangelio de la hora de Jesús, porque todo el Evangelio de San Juan apunta hacia el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y propiamente cuando comienzan los relatos de la pasión del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, verso 1 y siguientes, escribe el discípulo amado: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, es decir, hasta el colmo del amor. Nadie ha amado y nadie amará tanto a la humanidad como Jesús de Nazaret. Por eso en este día de meditación, de reflexión, Viernes Santo, no podemos pasar nosotros por alto estas 7 expresiones de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Estas 7 frases, estas 7 palabras, que en realidad son una síntesis de todo lo que Jesucristo enseñó. Recuerden que el 7, como decíamos al inicio, es el número de la perfección, es el número de la plenitud. Curiosamente, los evangelios nos han plasmado de una manera muy linda estas 7 expresiones. 3 están en el Evangelio de Lucas, 3 en el Evangelio según San Juan y una en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. De estas 7 expresiones o 7 frases, hay 3 que nuestro Señor le dirige al Padre. Lo que quiere decir que mientras nuestro Señor Jesucristo agonizaba, moría en la cruz, su corazón nunca dejó de estar unido a su Padre Dios. Y también para nosotros eso es un ejemplo. Recordemos, a la hora de dejar este mundo, si bien debemos despedirnos de nuestros seres queridos, despedirnos de nuestros amigos y tenerlos en nuestro corazón, no podemos pasar por alto nunca que a la hora de dejar nosotros este mundo, con quien debemos estar más unidos es con el Dios que nos ha dado la vida, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esas palabras de Jesús en la cruz son para nosotros también una enseñanza última de Jesús para nuestro tránsito de este mundo al Padre. Recordemos que Jesús en todo es modelo de vida, aún en el momento de su muerte. Y esas 7 palabras para nosotros representan una enseñanza, un testimonio de vida. Vamos ahora pues a detenernos en lo que yo llamo el testamento de nuestro Señor Jesucristo, sus 7 últimas frases, sus 7 últimas expresiones, conocidas como las 7 palabras de Cristo agonizante. Acompáñenos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. La primera expresión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es una oración que va dirigida a su Padre. Lo que nos dice que Jesús, mientras agonizaba en la cruz, no dejó de pensar y no dejó de amar a su Padre, el Padre que le ha dado la vida y el Padre que le ha encomendado una misión: salvar a la humanidad, redimir a la humanidad.
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero esta oración o expresión dirigida a Dios Padre no solamente conlleva una actitud emotiva de Jesús hacia su Padre Dios, sino también a la humanidad. Expresa el profundo amor que Cristo tiene hacia sus enemigos. Y para nosotros, queridos amigos, eso es una gran lección de amor. Recordemos que horas antes, en la última cena, Jesús había dicho a sus discípulos y también para nosotros, había pronunciado un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como yo les he amado. Ahora Jesús, como una prolongación de ese nuevo mandamiento, nos da una lección de amor. A esos que están acabando con Él, esos que representan el poder judío y el poder romano, Jesús no le guarda ningún tipo de rencor en su corazón. Y para nosotros es un ejemplo. Consideremos que a Jesús lo han azotado. Consideremos que se han burlado de Él. Lo han golpeado en la mejilla. Según el Evangelio de Juan, le han roto el cartílago de la nariz con un palazo. La sábana santa de Turín constata de que Jesús tenía un reguero de sangre que le salían por las fosas nasales en el momento de su pasión dolorosa. Toda la cara estaba completamente desfigurada, inclusive le habían arrancado pelos de la barba, burlándose de él, lo habían escupido. Tiene los pómulos hinchados por los golpes que recibió. El rostro de Cristo en la cruz era una llaga de dolor. Estaba hinchado. Pero por otro lado, recordemos que también había sido coronado de espinas. Le habían colocado un casco de espinas. Además, Jesús había cargado durante su recorrido desde el pretorio de Pilato hacia el Gólgota, en las principales calles de Jerusalén, un pesado leño sobre sus hombros. Estaba completamente desfigurado, como nos dice el profeta Isaías. Y frente a todos esos escarnios, el cuerpo de Cristo crucificado con esos 3 gruesos clavos oxidados, bañado en sangre y, como dice el Evangelio, completamente desnudo, porque Jesús no tenía un paño que le cubriera sus genitales. Según la tradición, cuando la Santísima Virgen María vio a su hijo completamente desnudo, ella se quitó el velo y le cubrió sus genitales. Pero los evangelios dicen que Jesús estaba desnudo. Además, cerca del lugar donde Jesús murió, había un basurero, y el basurero estaba lleno de moscas y de mosquitos. Hacía frío. Jesús estaba bañado de sangre, de su propia sangre. Frente a todo este escarnio y burla, imagínense ustedes, coronado de espinas, azotado, hecho una llaga de dolor. Jesús ora al Padre y le pide que no le tome en cuenta ese pecado. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Yo soy el Salvador del mundo, yo he venido a dar mi vida por ellos. Yo les he enseñado a amar y mira cómo me tratan. Perdónales. En otras palabras, Jesús le está diciendo al Padre, yo los perdono. Yo no estoy resentido con ellos. Mi corazón no ha dejado de amarles. Padre, como yo actúo hacia ese escarnio, actúa tú también con ellos. Perdónales. En esa expresión, Jesús nuevamente nos enseña a nosotros a amar. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hay personas que hemos sentido que nos han herido nuestra dignidad, se han burlado de nosotros, nos han levantado calumnias, nos han difamado? ¿Podemos nosotros guardar rencor hacia otras personas que nos han herido cuando Cristo perdona a sus verdugos de la manera en que lo hizo? Por supuesto que no. Y en esto nos dan ejemplo los santos. Fíjense que el primer mártir de la Iglesia Apostólica, Esteban,
cuando fue lapidado en las afueras de la ciudad, le dijo al Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y murió perdonando a sus agresores. Cuando uno perdona, uno ama. Cuando uno perdona, uno vence. Las personas que están acostumbradas a guardar rencor en su corazón se están enfermando, están actuando de una manera incorrecta hacia sí mismo y hacia la sociedad. Cristo nos enseña a nosotros a amar a nuestros enemigos. Y no podemos decir, lo que pasa es que Jesús perdonó porque Él era Dios. Sí, es cierto, Él era Dios. Pero además Jesús era hombre 100%. Y como hombre pudo guardar rencor en su corazón. Ustedes recuerdan un pasaje en el Evangelio cuando Jesús entra al templo de Jerusalén con un látigo. No era porque guardaba rencor, ni tampoco porque se dejó llevar de la ira, sino porque estaba actuando como Dios, poniendo orden en el santuario. Desde la cruz también Jesús pudo poner orden en el corazón de aquellos que le quitaban la vida. Pero Jesús en ese momento no actuó con ira, ni con rencor, sino con amor, manifestando el perdón hacia aquellos que lo destruían. Para nosotros es un ejemplo. Pensemos un poquito en esta primera palabra de Jesús. ¿Cuántas personas a lo largo de nuestra vida nos han herido, nos han lastimado? Sentimos que pudieron haber jugado con nosotros. Quizás no al extremo que lo hicieron con Jesús. Si Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaron, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Jesús nos está dando a nosotros un ejemplo para que hagamos lo mismo. Cristo desde la cruz nos enseña a perdonar. Perdonar significa amar, entregarse, darse uno en extremo a otro, como lo hizo Jesús de Nazaret. Celebrar el Viernes Santo es celebrar la victoria del perdón sobre el odio, el amor sobre la venganza, la indulgencia. Estamos llamados por el mismo Cristo a manifestar indulgencia hacia aquellos que nos agreden. Celebrar el Viernes Santo es decidirse por el perdón. Piensa un poquito, querido amigo, querida amiga, a lo largo de tu vida, ¿cuántas personas te han ofendido? Guardas rencor en tu corazón hacia otras personas que has sentido que te han agredido. Jesús te enseña a perdonar. Celebrar el Viernes Santo es más que caminar una procesión, es más que recordar la muerte de Cristo en la cruz, es decidirse por el perdón. ¿Quieres celebrar el Viernes Santo? Como un verdadero cristiano, perdona. Haz una lista de todas las personas que a ti te han ofendido a lo largo de tu vida. Te pudo haber ofendido un novio, una novia, un esposo, una esposa, un hijo, un padrastro, un tío, amigos, vecinos. Decídete por el perdón. Ese es el ejemplo que Jesús te enseña. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús declaró desde la cruz inocentes a los judíos que lo habían crucificado, a los romanos que lo habían crucificado. Declara también tú inocentes aquellos que te han agredido a lo largo de tu vida. No guardes rencor en tu corazón ni resentimiento hacia nadie. Imita la actitud de Cristo en la cruz, que como hijos de Dios nos enseña a nosotros a amar. Pensemos si todavía en nuestro corazón hay rencor y resentimiento hacia alguna persona. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. La segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz también es una palabra muy linda. Cuando le dijo a aquel ladrón arrepentido, yo te aseguro
hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Muchas veces se ha dicho que aquel hombre que acompañaba a Jesús en la cruz era bueno. En realidad no era tan bueno, queridos amigos, porque si hubiera sido bueno no hubiera estado allí. De esos 3 que colgaban en la cruz aquel Viernes Santo, el único bueno, el único santo, era Jesús de Nazaret. Los otros eran considerados como verdaderos malhechores. Según la literatura antigua, uno se llamaba Gestas y el otro Dimas. Dimas era el malhechor arrepentido, porque estando en la cruz, ese momento de dolor traumático le hizo reflexionar sobre su propia miseria, sobre los errores que había cometido. Y eso para nosotros también es un ejemplo. Muchas veces Dios permite la cruz en nuestra vida para que toquemos fondo, para que nos demos cuenta los grandes errores que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Las enfermedades no son del todo malas o negativas, las enfermedades son para nosotros un examen de conciencia, como también las pruebas por las que atravesamos. Todo eso se puede considerar como parte de la espiritualidad de la cruz que un cristiano puede atravesar. Recordemos que el mismo Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, cargue con su cruz y sígame. Decía en una ocasión los descubridores, uno de ellos católicos, del virus del VIH, que el SIDA no era una enfermedad tan terrible como a veces la quieren presentar, porque gracias al SIDA muchas personas se han acercado a Dios y han buscado a Dios y han muerto en gracia. ¿Por qué? La cruz lo sensibiliza a uno precisamente ante la cuenta que debemos rendirle a Dios. Estamos todos de paso en este mundo. Aquí no tenemos una morada eterna. Todos nosotros tendremos que rendirle cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho en este mundo. Y esto, queridos amigos, no es una amenaza, es la realidad. Todos tendremos que rendir cuenta a Dios de nuestros actos. Y no solo a la hora de morir. Debemos rendirle cuenta a Dios cada día, en el presente, cómo estamos viviendo. Pero lo cierto es que cuando nos encontramos ante el dolor, uno se acuerda más de Dios. Y eso le ayuda a uno a examinar la conciencia y también a arrepentirse de sus pecados. Esto fue lo que ocurrió con Dimas, aquel malhechor arrepentido. Le dice el Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dijo, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esto hay que subrayarlo, queridos amigos, porque algunas Biblias están mal traducidas. Y claro, una persona que no ha estudiado el griego, no tiene las fuentes directas de la Sagrada Escritura, puede erróneamente seguir una mala traducción de la Sagrada Escritura. Por allá hay unas Biblias que traducen, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero así no fue escrito por el evangelista Lucas. Lucas lo escribió de otra manera. Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que Jesús tenía conciencia que aquel Viernes Santo, como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, su alma se separaba del cuerpo. Y esto aquí hay que subrayarlo, queridos amigos. Todos nosotros tenemos un alma inmortal. Los ateos no creen en la inmortalidad del alma. Inclusive algunos que creen en Dios no creen en la inmortalidad del alma. Pero la Sagrada Escritura y el mismo Cristo nos enseña precisamente hacia el final de su vida que tenemos un alma inmortal. El alma no muere. Por eso el aborto en la iglesia es considerado un verdadero crimen. Porque cuando una mujer destruye la vida de su hijo en su vientre, piensa quitarse un peso de encima, pero en realidad le está impidiendo a un niño venir a este mundo, pero no puede destruir el alma del niño, el alma del bebé. Porque desde que el espermatozoide se une al óvulo, desde ese momento hay un alma inmortal en el vientre de la mujer.
Por eso, una mujer, para sentirse verdaderamente reconciliada con el Hijo que no pudo traer a este mundo, debe pedirle perdón, reconciliarse con Él. Porque sus sentimientos maternos están heridos. Fíjense, el mismo Cristo nos hace tomar conciencia de la inmortalidad del alma. Cuando le dice a Dimas, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. San Pedro escribe en sus cartas que cuando Jesús muere en la cruz llevó consigo una multitud al paraíso que estaban esperando precisamente la redención de la humanidad. Es un dogma de fe y nosotros lo decimos los domingos en la Sagrada Escritura, en el credo, que Cristo descendió a los infiernos. ¿Esto qué quiere decir? En la antigüedad se le llamaba infiernos en plural, no al lugar de los condenados, sino al lugar donde estaban aquellos justos que habían muerto y no podían contemplar la gloria de Dios, porque aún Jesús no había saldado la deuda de Adán y de Eva. Jesús llevó consigo una multitud precisamente el Viernes Santo, su alma. Su cuerpo aún no había resucitado, pero su alma sí pudo contemplar la gloria de Dios. Esto no altera absolutamente en nada el dogma de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a los 3 días. Lo que está afirmando el credo es que cuando Cristo muere en la cruz, su oficio redentor no ha concluido. Jesús va a anunciar la liberación y la redención a todos los espíritus encarcelados, dice San Pedro en su carta. Esto es lo que hace Jesús el Viernes Santo. Muere en la cruz, pero sigue anunciando el Evangelio a aquellos que esperaban la redención. Y Jesús introduce en ese misterio a aquel ladrón o malhechor arrepentido. Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esto no contradice en nada aquella otra afirmación que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a María Magdalena, ya resucitado, déjame de abrazar porque todavía no he subido a mi Padre. Se refiere con ese cuerpo nuevo, histórico, pero su alma había sido introducida ya en el paraíso el Viernes Santo. Claro, aquellos que no creen en la inmortalidad del alma y piensan que cuando uno muere, ahí termina todo, interpretan este evangelio de otra manera. Inclusive colocando en la mano de Lucas afirmaciones que no puso en ningún momento. Aquella mala interpretación, te digo hoy, : estarás conmigo en el paraíso, como si fuera muchos días después, o quién sabe en la resurrección de los muertos. Esa interpretación está errada. Jesús tenía plena conciencia que en ese momento en que Él moría, se iba a encontrar con la vida eterna, pero con su alma, en la espera de la resurrección de su cuerpo. Ahora, pensemos un poquito, queridos amigos. Cuando uno muere, uno pasa a otra vida. Uno pasa, si ha vivido en fidelidad, a contemplar el rostro de Dios cara a cara. Si no le hemos sido fiel, entonces debemos purificarnos. Y si hemos ido en contra de todo lo que Él ha enseñado y lo hemos rechazado voluntariamente, también Dios acepta esa decisión del ser humano. Ahora, recordemos que Cristo, con su muerte en la cruz, nos abre a todos las puertas del reino de los cielos, como se las abrió a aquel malhechor arrepentido. Y fíjense, esto es una buena nueva. Un hombre que había hecho tanto mal en el mundo, entró al paraíso con Jesús. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque se arrepintió, pidió perdón de sus pecados. Si queremos nosotros reinar con Cristo por la eternidad, también tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y no solo a la hora de la muerte.
sino también siempre buscar la reconciliación, sobre todo a través del sacramento de la confesión auricular. Cuando uno se confiesa con un sacerdote, el sacerdote como ministro de Cristo le absuelve a uno de sus pecados. Este es el mejor regalo que nosotros podemos darle a Dios, el arrepentimiento de nuestros pecados. Es más importante hacer una buena confesión que caminar una procesión, que pagar muchas mandas, que ofrecerle muchos sacrificios, porque lo que Dios quiere de nosotros siempre es nuestra conversión, la vía de la santidad. Cristo, con sus palabras en la cruz, nos enseña a dar ese paso. Paso difícil, pero que no es imposible. El Viernes Santo es un momento también de meditación. ¿Cómo estamos viviendo nosotros ante todo lo que Jesús nos ha enseñado?